tardes, bendiciones y paz. Su hermana, su amiga Rufina Díaz de Cruz. En este tu programa Se Acordó Jehová, como cada martes y cada viernes, con una palabra poderosa de parte del Señor. Así que desde ya les invito a que se queden ahí, no se mueva, siga sintonizando tu programa Se Acordó Jehová, en tu espacio Mundo Global, tu canal 3 en esta Maimón TV. Quiero también invitarles a que nos sigan por las redes sociales, en YouTube como Rufina Díaz TV. Suscríbase, comparta nuestras programaciones. También en Facebook como Se Acordó Jehová. Síganos y comparta cada una de nuestras programaciones. Yo sé que el Rey Jehová hará cosas grandes en tu vida. Estamos también por aquí en el Consejo Municipal, cada miércoles a partir de las 6 de la tarde. Estamos compartiendo una palabra poderosa de parte de Dios. Venga, visítenos y reciba una palabra del Señor. Estamos también los sábados a partir de las 4:30 de la tarde. Así que queda usted cordialmente invitado. Hoy les quiero hablar bajo el tema Te llamé como profeta. Así que yo sé que hoy el Rey de Gloria va a hablar a tu vida. Estamos cerrando. Hemos cerrado ya con el libro de Isaías y hoy entramos al libro de Jeremías. Yo sé que Dios va a hablar porque podemos hacer un paseo al Nuevo Testamento de acuerdo a lo que el Espíritu del Señor quiera hablar a tu vida. Pero hoy estuve leyendo el libro capítulo 1, de Jeremías, un profeta mayor del Señor, el cual fue llamado desde el vientre de su madre. Lo llamó y lo eligió el Señor como profeta, no solamente como profeta en Judá, no solamente como profeta en Israel, sino que lo llamó como profeta a las naciones. Este profeta viene de una familia sacerdotal. Este profeta, Jeremías, fue un profeta sufrido porque tuvo que derramar muchas lágrimas, pues este profeta no fue tomado en serio. Según los historiadores, dice que él no ganó almas por así decir, para el Señor. Dice que no lo tomaban en serio. Se le llama el profeta llorón porque fue un profeta que tuvo que sufrir mucho. Viene de la ciudad de Anatot. Y este profeta, Dios lo llama y le dice que escribiera lo que Dios le iba a decir como poemas para que fueran recitados. Y este profeta me llama mucho la atención porque tenía un secretario, el cual escribió al libro de Jeremías, Baruch, su secretario, llamado Baruch. Este Baruch escribe todo lo que Jeremías le decía, pero el pueblo de Dios no hacía caso, no quería recibir esas palabras tan duras, las cuales Dios le había colocado en los labios a Jeremías. Esta palabra aquí en el capítulo 1, el mismo Señor hablando con Jeremías, cuando le dice que lo eligió y lo escogió desde antes de haber nacido para ser profeta para las naciones, el mismo Dios dice que pondría en sus labios las palabras que habría de decir. Jeremías le dice al Señor: yo soy niño, soy muy joven, pues para hablar. El Señor le dice: mira, no me digas que eres joven, porque a todo lo que te mandes vas a ir, y todo lo que yo te diga que vas a hablar, lo vas a decir. De modo que Jeremías no pudo negarse, aunque en cierta ocasión, si usted lee el libro de Jeremías, se va a dar cuenta
que en cierta ocasión ya el profeta estaba cansado y le dice al Señor que iba a desistir, que iba a dejar, que ya no iba a hablar más, pero había un fuego, había algo, había una llama encendida que no lo dejaba él desistir de lo que Dios le había dicho que tenía que hablar. El Señor lo deja cuando él dice voy a desistir, pero había un fuego que era cuando el Espíritu Santo de Dios venía a Jeremías, que lo incitaba, que lo conllevaba a que Jeremías tenía que hablar la palabra que el Señor ponía en sus labios. Dios no solamente lo había escogido y lo había elegido, sino que lo había mandado a hablar no con cualquier persona, sino que lo había mandado a hablar con los reyes de aquel tiempo. Dice la palabra del Señor que Jeremías estuvo en el tiempo de la deportación del pueblo de Dios. El pueblo de Dios fue deportado y Jeremías sufrió mucho, estuvo muy triste. Dice que el amor de Jeremías por la obra de Dios y por la palabra que Dios había puesto en sus labios era como una madre. El sentimiento de él era como el sentimiento de una madre cuando tiene dolor por sus hijos. Dice que él habló en el tiempo del rey Josías. En el tiempo del rey Josías, este tiempo que este rey reinó fue cuando también fueron contemporáneos. En este tiempo, pues, también Jeremías estaba profetizando y hablando de parte del Señor. La profecía más grande y la profecía más justa y certera es la palabra de Dios. Cuando un profeta a usted le habla y no le habla basándose en los parámetros, en la palabra del Señor, usted tiene que saber que no es un profeta de Dios. Le voy a decir, ¿qué es un profeta de Dios? Es un vocero de Dios, una persona que viene representando a Dios y que habla de parte del Señor. Porque Dios no puede venir con sus dos alas, con su barbota, no. Él usa personas, usa instrumentos. Y los profetas fueron usados por Dios. Y aún hoy hay personas que Dios la usa, pues para dar sus mensajes, para mandar la palabra. Lo que muchas personas no entienden es que el ser humano es tripartito. El ser humano tiene cuerpo, alma y espíritu. Y un hombre o un profeta, cuando va a hablar de parte del Señor, no puede estar las 24 horas en el espíritu. Esto usted lo va a saber, que una persona no puede estar 24 horas en el espíritu hablando de parte del Señor. Pues porque nosotros tenemos cuerpo, estamos en un cajón de carne, como yo siempre digo, y usted o el profeta elegido tiene que hacer su vida cotidiana también, y no va a estar las 24 horas profetizando de parte del Señor. Y esto es lo que muchas personas no entienden. Pero cuando un hombre o una mujer de Dios que es llamado para profetizar o para dar mensaje de parte de Dios se empodera y Dios lo toma, habla de parte del Señor, habla y da el mensaje y la palabra de Dios en la boca del profeta del Señor se va a cumplir y se cumple al pie de la letra tal y como el Señor lo dijo. Un profeta de Dios, un elegido de Dios, Dios lo prepara, lo capacita, no es así por así. En esta historia de capítulo 1 de Jeremías, yo estuve observando ciertas cosas y ciertos pasos que dice esta palabra. Dios capacita al hombre o la mujer que Dios elige. El profeta que Dios elige lo va capacitando en los ojos, en la vista. Vemos que en este capítulo 1 de Jeremías y en otros lugares de la Biblia, donde Dios elige hombres y mujeres, vemos que Dios lo capacita en la vista, en el olfato, en la boca, en el oído. El profeta de Dios escucha la voz de Dios, tiene su manera de cómo oír la voz de Dios. El profeta de Dios muchas veces también ve. Dios abre sus ojos espirituales de manera que lo que el profeta de Dios ve, los demás con su vista naturales no lo pueden ver. Y Dios capacita a la persona porque cuando ve esas visiones y la cuenta, otras personas dicen, wow, ay, qué miedo o qué temor, pudiste ver eso. Y la otra persona pues tiene hasta temor y miedo, pero Dios capacita a la persona. Cuando la llama como profeta, la capacita
a no tener miedo, y vemos en el capítulo 1 de Jeremías, aquí, Dios hablando con Jeremías, veo algunos pasos que tomé en cuenta, que también te lo quiero pasar y hablar, que veo que cuando Dios habla con Jeremías, veo que lo primero que dice en uno de los versículos es que lo llamó. Lo llamó, lo escogió, lo eligió desde el vientre de su madre. Veo en la Biblia que Dios llama a muchas personas. Primero te quiero hablar de cuando el Señor Jesús llamó a Pedro. Esta historia está en Mateo capítulo 14, a partir de 24. Jesús llama a Pedro. Pedro le dice, mándame a venir a ti si eres tú, Señor. Y Él lo manda a venir. Y ustedes, muchos de los que me están escuchando ahora conocen esta historia de Pedro, que comienza a caminar, saca sus pies de la barca y comienza a caminar sobre las aguas. Pero viene un instante donde Pedro tiene miedo, pero allí había una persona responsable de que Pedro no se hundiera. Cuando Pedro sintió miedo, comenzó a hundirse. Y me imagino que las aguas le estaban dando al cuello, pero dice la palabra del Señor que Jesús extendió la mano y ayuda, le da la mano a Pedro y lo pone a salvo, lo saca de las aguas. ¿Sabe por qué? Porque hay una persona que es responsable cuando te llama. Jesús era responsable de que Pedro no se hundiera, de que Pedro no fracasara en el llamado de que él le había hecho, ven a mí. El Señor Jesús mismo tenía que demostrar que no fue un fantasma y que no fue un humano normal que había llamado a Pedro en ese momento, en ese instante. Así que yo vengo a decirte de parte del Señor que hay uno que es responsable del llamado que te ha hecho. Se llama Jesús. No fue humano que te llamó como profeta. Fue Dios mismo que te llamó, te eligió incluso desde antes de la fundación del mundo. Y cuando estabas en el vientre de tu madre, Dios te escogió y te entresacó para salvar a muchos de tu familia. Vas a hacerlo. Vas a hacerlo porque Dios te eligió para esto. Aunque te esté negando, aunque haya muchas veces dicho que no, Dios está haciendo algo donde te vas a quedar sorprendido, sorprendida de lo que Dios va a hacer con tu vida. Pedro mismo era un hombre miedoso, pues él sintió miedo, se estaba hundiendo. Y no solamente Pedro, Dios llamó también a un profeta llamado Jonás para ir a Nínive a profetizar, a llevar un mensaje de parte de él. Pero Jonás, esas personas, ese pueblo no le caía bien, no quería ir allá. Y toma un barco y se va a Tarsis, se va a otra parte. Pero Dios había preparado un pez, un gran pez, el cual se traga a Jonás. Y siento en el espíritu que hay personas que están siendo atacados por espíritu y por huestes espirituales de maldad, de las aguas saladas. Pero vengo a decirte de parte del Señor que no temas, no tengas miedo, no hay Yemayá que te pueda hacer el frente, no hay demonio que te pueda hacer el frente, porque quien te llamó se llama el Rey de Reyes, el Señor de Señores, y Dios ha puesto algo dentro de ti que te va a ayudar a permanecer firme, a permanecer fuerte. Y vemos que Jonás fue tragado, pero en el vientre del pez dijo, yo voy a cumplir con lo que le había prometido a Dios. Y dice que en ese mismo instante que oró y soltó esta palabra, el pez lo vomitó. Y él pudo ir hacia ese lugar donde Dios se lo estaba mandando a hacer ese gran trabajo. Vas a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Lo vas a hacer porque Dios te va a dar todas esas cosas que aún te faltan. Dios va a completar aquellas cosas que tú aún no tienes en tus manos. Así que recobra ánimo, levántate, porque vas a ir donde Dios te mandó a ir, aunque no tenga, estás diciendo en este momento, no tengo suficiente dinero, no puedo, pero Dios
que te envió es el responsable de que tú hagas lo que Él dijo que tenías que hacer. Hay también otro personaje, el cual un rey, llama de Lodebar, Mefibosé. Mefibosé estaba en una tierra seca, en una tierra donde no había esperanza. Había sido llevado allí porque se había armado una guerra entre los reinos y David estaba reinando en ese momento. Su abuelo Saúl había muerto, su padre Jonatán también, pero había una palabra que se había soltado y esta palabra tenía que cumplirse. Y hay cosas que aún no se han cumplido, pero se van a cumplir. Dios va a cumplir su palabra. Dios había escuchado ese pacto que esos dos amigos habían hecho, Jonatán y David, habían hecho un pacto. Y David en cierto momento se acuerda del pacto que había hecho con su amigo Jonatán y manda a llamar a ese siervo y le dice, mira, ¿no ha quedado alguien de la casa de Saúl que yo pueda hacer misericordia? Dios le va a traer al pensamiento a cierta persona de lo que tiene para ti. Mefibosé estaba quitado de bulla en Lodebar, en la sequía, en la pobreza. Mefibosé creía que había estado olvidado y que nadie le iba a poder ayudar. Pero Dios se había acordado de Mefibosé y le había colocado en la mente a este rey de que lo mandara a llamar. Y ese día que el rey lo manda a llamar, se acabó la tristeza, la sequía. Se acaba toda aquella frustración que había en Mefibosé. Así que yo siento que hay personas que están frustradas porque las cosas no le han funcionado. Yo sé que Dios va a hacer algo porque quien ha dado la orden se llama Jehová. Te llamó con un propósito grande. Vemos que el Señor Jesús llamó a Pedro, como dije anteriormente, y Él era el responsable de que Pedro no fracasara en ese llamado. También llamó el Señor a Jonás, pero el Señor era responsable de que Jonás no fracasara. Y Dios hace de que ese pez vomitara a Jonás. No te preocupes que no hay quien te pueda hacer el frente, porque es que la orden fue dada de allá arriba. Y quien te mandó a llamar, quien te escogió, quien te eligió para estas cosas, se llama el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y así como el Señor usó al rey David para mandar a llamar a Mefibosé, así Dios también va a hacer cosas suntuosas de las cuales te vas a quedar admirado, admirada, porque Dios lo va a hacer, porque Dios lo dispuso. Veo en esta historia también que no solamente Dios mandó a llamar a Jeremías, sino que también le prometió protección, pues él en el versículo 8 le dijo, no temas. No tenga miedo delante de ellos. Yo mismo estaré contigo, le dijo el Señor. Y hay una palabra en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 10, donde el Señor dice, ármense de toda la armadura mía. Y es que Dios promete protegernos, pero también nosotros tenemos que poner de nuestra parte. A mí me gusta siempre en la mañana ir delante de la presencia de Dios y ponerme toda esa armadura de Dios, el yelmo de salvación que proteja tu pensamiento, que protege tus ojos, tu boca, tu olfato, tus oídos. La coraza de justicia, que es donde Dios dice que se debe guardar el corazón, porque de ahí mana la vida. Ponte la coraza de justicia donde dile, Dios, saca el odio, el rencor, raíz de amargura. Si queda algo que no te agrada, Señor, sácalo, limpia mi corazón. Hay que ceñirse los lomos con el cinto de la verdad que es Cristo. Yo siempre digo que el que está en Cristo no va a quedar en vergüenza, porque es la verdad, el camino, la vida, el que te va a conducir al Padre. Es el único mediador entre Dios y los hombres, Jesús, el Hijo de Dios. Debemos ceñirnos nuestros lomos con el cinto de la verdad. El escudo de la fe. Ve a ese rinconcito allí donde te encuentras siempre con el Señor. Dile, Señor, colócame el escudo de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Hay dardo que el enemigo te va a enviar, pero lo vas a quemar, lo vas a lanzar al piso, va a caer al piso todo dardo, lanzado con el escudo de la fe, que es el cual apaga todo dardo
de las tinieblas que sea enviado en contra tuya. Y Dios tiene preparado también un arma poderosa que es la palabra de Dios. Esa espada del Espíritu que es más cortante que toda espada de 2 filos. Dile, Señor, colócame esa espada para defenderme de todo dardo, de toda cosa, de todo enfrentamiento de las tinieblas. Porque acuérdense que la lucha no es con carne y sangre, con huestes espirituales de maldad que habitan en las regiones celestes. También Dios tiene calzado para colocarnos cada día, para que caminemos en camino de justicia y de verdad. Así que el Señor mismo prometió protegernos, como le dice allí en el versículo 8 a Jeremías, no temas, yo estoy contigo. Pero también nosotros tenemos que buscar al Señor y poner de nuestra parte, orar, hablar con Él, buscarlo. Porque Él tendrá cuidado de nosotros, tendrá cuidado de ti. Veo otra cosa que me llama mucho la atención, y es que Dios le dice en el versículo 10, yo te doy la autoridad para arrancar, para desatar, para atar. Dios le da autoridad al hombre que Dios llama como profeta. Dios no lo deja así simple y llanamente, sino que lo capacita, lo prepara. Dios tuvo que capacitar a este joven, a este muchacho que estaba llamando. Le dio la autoridad. Le dio una autoridad no normal, sino una autoridad para que cuando él soltara la palabra, las cosas sucedieran. Y es que cuando Dios elige a un hombre o a una mujer, suelta la palabra y las cosas suceden. Sí o sí, si es Dios que habla, suceden. Y si es Dios que elige a la persona, Dios la capacita, le da la autoridad de lo alto. No es cualquier autoridad, sino que le da la autoridad y es el mismo Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que mediante el Espíritu Santo, Él mismo coloca la palabra en la boca del siervo que elige. Dios le dice a Jeremías, no me digas que no sabes hablar, porque yo mismo colocaré las palabras que va a tener que hablarle al pueblo. Y Dios mismo, por vía del Espíritu Santo de Dios, colocaba las palabras que Jeremías tenía que hablar al pueblo. Y es que hay una palabra allí hablando el Señor del fin, hablándole el Señor a sus discípulos del fin. No tengan miedo el día que sean azotados y que sean llevados a juicio. No piensen en lo que tienen que hablar ni en lo que tienen que decir, porque yo mismo pondré las palabras en su mente de lo que tienen que hablar y lo que tienen que decir. Así que no temas lo que tú vas a tener que hablar. Si el Señor te ha enviado a hablar, a dar palabra, si Dios te eligió como profeta para que vayas a soltar palabra, no temas, no tengas miedo, porque Dios estará contigo y Él te va a respaldar. Él te respalda, Él respalda la palabra que da. Vemos que también allí donde Dios da la autoridad al profeta, esto es muy peligroso. En estos días yo estaba escuchando a una amiga que me decía, una pastora, que hay escuela de profetas, y yo no entendía, yo decía, pero Dios es quien capacita y prepara, y yo no entendía esta palabra. Pero luego después la entendí, que el profeta debe de ser moldeado, porque vemos una historia en el Viejo Testamento, en Segunda de Reyes, donde había un profeta viejo, un profeta joven, donde el profeta joven venía de Judá y era enviado por Dios, pero Dios le había dicho, cuando te devuelvas, no venga por el mismo camino, ni coma pan, ni beba agua. Ven por otro camino. Pero el profeta anciano preguntó a sus hijos por dónde este profeta joven se había ido, porque él había escuchado las cosas que este profeta joven había hecho, cómo había frustrado el plan del rey cuando le secó la mano y oró y le restauró la mano. Este profeta va donde el profeta joven y le dice, mira, un ángel de Jehová se me apareció y me dijo que te invitara a comer a mi casa, que te diera pan y agua. Este profeta joven tenía la autoridad de Dios y él sabía que la autoridad de Dios estaba con él y que Dios le había dado parámetros, pero él había dudado de lo que Dios había dicho. Había ido con este profeta anciano a comer a la casa y el mismo profeta anciano le da palabra de juicio de parte del Señor, donde él no llegó a su casa ni fue enterrado donde tenía que ser enterrado, porque un león le sale al encuentro y murió. También vemos el profeta Eliseo, que cuando iba subiendo a Betel por el camino, vinieron unos jóvenes y le dijeron,
calvo, sube. Y dice que este profeta Eliseo maldice a estos jóvenes de parte de Jehová, y dice que vinieron 2 osos y se comieron a más de 40 jóvenes, y ellos murieron. Vemos que Elías no había educado bien a Eliseo, no le había enseñado. Vemos que este profeta tenía que ser educado, que tenía que ser moldeado. Vemos que el profeta verdadero de Dios no debe maldecir, sino bendecir. Tiene que proferir palabras de parte del Señor y no palabras de maldición. Porque vemos que estos jóvenes murieron por culpa de una maldición del profeta de Dios. Yo quiero leer una palabra en cuanto a la autoridad que Dios da. La autoridad viene de Dios. La más grande autoridad se llama Jesús en la iglesia. De modo que la palabra de Dios dice que Él es la cabeza de la iglesia. Nosotros somos el cuerpo. Quiero leer esta palabra que está en el libro de Romanos, capítulo 13, versículo 1, que dice: sométase toda persona a las autoridades, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y los que hay por Dios han sido establecidas. De modo que debemos de sujetarnos, debemos de escuchar, y las autoridades que están puestas han sido por el Señor. Jeremías dice la palabra de Dios que vio algo. El Señor le preguntó: ¿qué estás viendo? Y él dice que estaba viendo una rama de almendro. Yo investigando en cuanto al almendro, el almendro quiere dejar dicho en hebreo despertar. De modo que Dios le estaba diciendo que Él despertaba la palabra en Jeremías para ponerla por obra. Dios estaba despertando. Hay una vara que va a echar almendro, que va a echar flores, que va a reverdecer en tu vida. Hay una cosa que Dios ha dicho que va a comenzar a funcionar, que va a comenzar a caminar. Así como aquella vara que Dios eligió, la vara de Aarón, esa vara que tenía el nombre de él, y por causa de las murmuraciones del pueblo de Dios, Dios había elegido esta vara y Dios la reverdeció, echó flores, y no solamente flores, reverdeció y echó almendro. Tú vas a dar fruto, no temas, no tengas miedo, Dios te eligió, sigue para adelante. Y hay una palabra en el libro de Osea, ya para terminar, para cerrar, para culminar. Amos, en su capítulo 3, versículo 7, dice la palabra del Señor, que Dios no hace nada sin antes revelárselos a sus siervos, los profetas. Tú fuiste elegido por Dios, fuiste elegido como profeta para las naciones. Así que no temas, sigue para adelante. ¿Y sabe por qué? Porque Jehová se acordó de ti. Busque a Jehová y